Licenciado Bonilla, ¿cómo está? Joseph, un placer. a la orden. Me parece que hoy podemos hacer un buen análisis con respecto a lo que se está dando actualmente. Por un lado, el lado periodístico, que no lo vas a contar, que eso es parte de un hecho con veneno y que tenés constante relación con diputados, ministros, alcaldes. Nos vas a contar cómo es que es esa relación, si es que existe un mal carácter de parte de ellos. Y Aldo, entrar al tema político porque vemos que hoy por hoy siguen habiendo muertes de candidatos. Las elecciones pasadas tampoco fueron la excepción e históricamente cuando empiezan las elecciones el tema de la violencia se incrementa con aquellos que están buscando puestos políticos. ¿Será que eso es algo que se puede controlar o es que cada año nos olvidamos pero siempre hay muertos de candidatos? Probablemente el tema de controlar no sea tal vez el más importante en estos casos cuando tenemos una historia que viene plagada de ese tipo de violencia. Recordemos entre los casos de los periodistas a Carpio Nicol, casos que son paradigmáticos porque rompen el esquema de una democracia naciente y se convierten después en casi una costumbre, ¿verdad? Es terrible ver que cada 4 años hay muertos por razones políticas. En un país se dice que estamos en una situación en donde el crimen debe de ser atacado de frente, en donde hay una posición muy concreta de parte del gobierno que se está haciendo, pero en definitiva hay una situación que hay que corregir en ese extremo. Joseph, has estado y hemos estado en Xela, hemos estado en San Marcos, hemos estado en Villanueva, hemos estado en San Miguel Petapa, hemos estado en muchas zonas del país y te toca constantemente cubrir el trabajo de diputados, ministros y demás, sin especificar, generalicemos. El actuar, su conducta es acorde, es respetuosa. Mira, tanto a vos como a mí nos ha tocado bastante difícil la situación de ser periodista o ejercer la profesión. Acordate que vivimos en un clima de violencia donde vamos por 16 muertos diarios. Entonces, aparte de ser periodista, pues nosotros tenemos esa facilidad de tener que entrevistar a periodistas, a políticos, de tener que estar en el rollo. Entonces hay algunos que sí son bastante accesibles, que sí te brindan la información. Hay algunos otros que me han ofrecido hasta trancazos, como se dice vulgarmente. Hay otros que me hacen esperar hasta 1 o 2 horas. Pasando las 2 horas sale la secretaria y me dice, mire, venga mañana, no lo vamos a poder atender. Regresamos a la siguiente semana, lo mismo, 2 horas esperándolo y no. Se dio el caso de un diputado, no vamos a decir el nombre para no entrar en detalles, que yo entrevistando a las personas en el Congreso, a los diputados, llega y él me dice, mire usted, ¿por qué no va a trabajar mejor? Me dice. Imagínate que un diputado me venga a decir que por qué no voy a trabajar cuando yo estoy haciendo mi trabajo, me parece hasta irónico. Y él diciendo que vayan a trabajar, ¿verdad? Exacto. Cuando ahí están todas las sesiones que no han hecho absolutamente nada. Aldo, las elecciones pasadas, volviendo al tema, existe el caso del alcalde de San José Pinula, donde mata a varios de sus contrincantes y según los informes de la policía y el Ministerio de Gobernación, él después hace un autoatentado como para poder, digamos, que la gente no entendiera qué era lo que estaba haciendo. Digamos, ¿será que los gobiernos pasantes tienen control sobre la situación? ¿Pueden llegar a manejarlo? ¿O es que hemos fallado en el tema de seguridad y políticamente no estamos listos tampoco para participar abiertamente? Probablemente hay dos cosas que nacen a partir de esta situación. La muerte de Quique Dardón, un amigo mío de San José Pinula, que era la primera vez que participaba en política en las elecciones pasadas, fue a consecuencia precisamente de personas que sin ningún escrúpulo y considerando que tienen la libertad para tomar la vida de otras personas por las actividades a las que se dedican, creen que entrando a la política pueden tener la libertad de decidir sobre la vida de una persona. Que el gobierno tenga o no la capacidad de prever este tipo de casos, me parece que está muy, muy lejos de la verdad. Toda vez que para que alguien llegue a un gobierno como los de Guatemala, necesita negociar espacios, necesita recuperar espacios, necesita aliarse de tal forma que pueda conseguir financiamiento para sus actividades partidarias, proselitistas principalmente, y para conseguir adeptos. Y en lugar de utilizar las ideas en un país en donde las ideologías no tienen ningún sentido y donde los partidos no son más que plataformas o trampolines electorales, esto puede ser una realidad muy fácil. Ver que periodistas mueren porque están cuestionando las actividades que hace un alcalde
al quien acusan de corrupto, de narco, de un montón de otras actividades, es una señal de alerta que nos tiene que preocupar muchísimo, ¿verdad? Joseph, planteábamos la vez pasada en las redes, yo lo escribía, ¿qué significa entonces que como vivimos en un clima de violencia? Porque hay que decirlo, en tu primera intervención, no solo los periodistas hoy por hoy los matan, cualquier ciudadano, los choferes de los buses hoy por hoy sufren de temas de violencia, pero sí se hace mucho más difícil ser periodista, y cuando analizamos que en la capital, probablemente donde hubiera un poquito de más tranquilidad, a la hora de compararlo con aquellos periodistas que trabajan en el interior, tienen ese roce con aquel político que probablemente es un poco más prepotente, que la actualidad es distinta. ¿Se ha pasado por tu cabeza el ya no hacer el programa porque uno también tiene miedo de que solo por salir en la televisión puede perder uno la vida? Fíjate que dicen que no se puede hablar con la verdad cuando se habla con miedo. Entonces, pues en ningún momento nos hemos planteado salir del programa, sino todo lo contrario, pues volver a la carga, como dicen, y volver, cuantas veces sean necesarios. Hay un dato estadístico bastante serio en este caso, que son 74 las denuncias de acoso a periodistas. En muertes, en los últimos 10 años, tenemos 26 muertes de forma violenta a periodistas, y de esos 26, 13 son del 2012 para acá, en el 2013 precisamente. Estamos hablando que en lo que va de este gobierno, en los últimos años han asesinado a la mitad de los periodistas, que serían 13 periodistas. Valdría la pena mencionar que nosotros también presentamos una denuncia al Ministerio Público por una amenaza, que fue a mi persona. Fueron 2 veces que llamaron y una presencial con gente de la oficina. Presentamos la denuncia como debe ser, como cualquier ciudadano al Ministerio Público. Hubo un poco de seguimiento, más tampoco es una cosa a detalle. Mientras las instituciones y autoridades le denuncian o le piden a uno de que haga las denuncias, el ciudadano siempre sigue pensando que hacer la denuncia le puede traer más peligro. ¿Cómo ver eso? ¿Hacer la denuncia o no hacer la denuncia? Yo creo que tenemos que manejar una tradición de denuncia, de exposición de lo que sucede, porque al final el miedo también es una herramienta de la corrupción. El miedo es también una herramienta de la delincuencia. De hecho, vemos tristemente a diario casos de personas que están guardando prisión y que son inocentes porque eran obligadas a cobrar extorsiones. Vemos a personas que expusieron sus opiniones y de repente murieron. Recordamos el caso del periodista Arce también, que hasta el día de hoy no se sabe y todo el mundo menciona que ahí hubo algún tipo de acto de orden de alguien más arriba a quien estaba afectando la información que él daba. Manejan la hipótesis del suicidio, pero hasta este momento incluso su misma familia ha defendido la postura de que una persona como él, con la claridad con la que escribía, con la amplitud y la libertad con la que emitía su opinión, pudo haber sido provocado por algún acto delincuencial. Joseph, sus maestros también de comunicación. O sea, ¿qué se le puede trasladar ahora a los jóvenes? Si ya de por sí el hecho de ser ciudadano, caminar en esta ciudad, como nos vendían los anuncios del presidente, donde hoy estábamos afuera con una computadora, con teléfono, eso es una mentira, es una falacia, es irreal. Ahora el periodista que dice la verdad, que de verdad cumple con su cometido, tiene peligro. ¿Qué decirle al joven guatemalteco? Una, que deje de estudiar periodismo, comunicación, o que si estudia eso tiene que tener en mente que tiene que limitar lo que denuncia y lo que dice para no estar en problemas. Porque yo estoy de acuerdo que han de haber muchísimos periodistas hoy por hoy que no dicen todo, porque lo contrario sí ya les hubieran hecho algo. Es una realidad. Pues precisamente doy clases a periodistas, a publicistas y en este caso también a futuros políticos, a politólogos. Y pues sí es bastante difícil cuando ellos me preguntan cómo es la realidad ya al estar denunciando un caso concreto de corrupción, porque lo hemos hecho acá en el programa, hemos denunciado. Y la plataforma del programa nos sirve para eso, para denunciar los actos de corrupción, no solo eso, actos ilícitos también. Entonces lo que les digo a los alumnos es que tienen que tener en cuenta que el estudiar esta carrera de periodista, el dedicarse a comunicar, pues sí tiene sus riesgos y ellos tienen que asumirlos como tal. Acuérdense que el comunicador en sí lo debemos ver como alguien que defiende los derechos humanos. Y si en una sociedad no se defiende al periodista, es una sociedad sin defensor de los derechos humanos, es una sociedad sin democracia. No se puede tener democracia, digamos, cuando el periodista es expuesto a grupos de poder, no sé, de corrupción, a grupos de poder infiltrados en el Estado. Pues no se puede hablar de democracia en este sentido. Aldo, hoy por hoy pareciera que
algunos de los candidatos lo que están haciendo es competencia para ver quién tiene más juicios, denuncias, procesos legales abiertos. Y igual el ciudadano sigue pensando en que puede ser una opción para el país. O sea, ¿cuántos juicios tiene cada uno de los candidatos con algunas excepciones? Como se menciona también, aquellos grandes compromisos económicos que tienen ellos. ¿Cómo puede en realidad un candidato como estos darle a entender al joven de que puede ser el salvador de una Guatemala a futuro? En esta parte de la historia del país parece que hablar de política ya es hasta un anatema, es una ofensa decirle a alguien que es político, porque lo primero que hacen es tacharlo como corrupto. Yo tengo de la parte pesimista esa opinión y de la parte optimista el hecho de que los jóvenes se están despertando de una manera como antes no lo hicieron. Veo grupos en las redes sociales con mucha capacidad de convocatoria, están entendiendo que ya la noticia ya no es solamente la relación del periodista hacia su público, sino también hay una retroalimentación y está generándose una energía alrededor de esto que en algún momento puede servir de presión, como ya sucedió efectivamente en el caso de Túnez y Egipto. Mi opinión particular es muy positiva y optimista sobre esa situación. Tal vez ahorita es el momento en que programas como este, que dicen la verdad sin pena, tengan la capacidad de proyectarse hasta esos jóvenes e invitarlos a que sean parte de ese proceso de comunicación. Entendemos o sabemos de una noticia en el momento mismo en que sucede, gracias a las redes sociales, gracias a que hay una interacción entre personas que se comunican en todas partes. Lo importante es hacer que esa comunicación se convierta en una presión de contrapeso a las actividades que hacen los políticos. Los políticos pierden la vergüenza y el pueblo les pierde el respeto. Eso tenemos que tenerlo claro. José, uno de los retos que nosotros nos enfrentamos, o cualquier periodista, es, como ve que tenemos una constante relación con los políticos, digo, en aras de nuestro trabajo, porque eso es a lo que nosotros fuimos obligados como parte de acá. Los alumnos, los jóvenes nos preguntan, mire, ¿se atreve usted a decirnos quién pudiera de ellos ayudarles en el futuro del país? Pero si es que usted está con ellos todos los días, usted va al Congreso de la República, usted fiscaliza las municipalidades, usted está con los candidatos, dígame, écheme una mano, ¿por quién voto? ¿Qué se le puede contestar al joven en ese sentido? Lo primero que se le contesta al joven es que se informe, porque todos sabemos, los medios los denuncian, nosotros los hemos denunciado, quiénes son los alcaldes corruptos, quiénes son aquellos diputados que tienen entrampado el Congreso, quiénes son esos diputados que están ligados a actos de corrupción. Todos lo sabemos, no es secreto, salen publicaciones. Sin embargo, nos vemos que cada 4 años los jóvenes, que es el potencial más grande de votos, vuelven a votar por los mismos partidos políticos, por los mismos diputados, y es parte de la ley de partidos políticos. Pero si vemos que alguien está haciendo las cosas mal, ¿por qué volver a votar por el mismo partido? Si están revueltos, digamos, hay gente buena y gente mala, ¿por qué la gente buena está mezclada con la gente mala? Algo tiene que haber ahí. Entonces hay que decirle al joven que se informe. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer hoy por hoy de la actualidad política del país?